Observen, por un momento, la inmensidad que nos rodea. Si pudieran alejarse de las luces de nuestras ciudades, de ese resplandor eléctrico que hemos construido para ignorar la oscuridad, verían que el cielo nocturno no es simplemente un lienzo negro. Es un océano profundo, antiguo y vibrante. Cada punto de luz que parpadea sobre nuestras cabezas es un sol masivo, una hoguera nuclear que lucha contra el frío eterno del vacío. Pero lo que nuestros ojos perciben es solo una fracción minúscula de la realidad. El universo nos habla en lenguajes que nuestros sentidos biológicos no pueden captar. Nos envía susurros en forma de ondas invisibles, estirándose a través de eones de tiempo y billones de kilómetros de nada absoluta. Estamos inmersos en una sinfonía silenciosa de energía, esperando a ser escuchada. En este viaje no buscaremos lo que brilla, sino lo que resuena. Imaginen que la Tierra es una pequeña isla en medio de un mar infinito y oscuro. Durante milenios nos hemos limitado a mirar el horizonte, preguntándonos si hay alguien más allá de las olas. No fue hasta hace muy poco, en términos cósmicos, que aprendimos a construir oídos capaces de escuchar el murmullo de ese mar. Estos oídos no están hechos de carne y hueso, sino de acero, cables y una curiosidad inquebrantable. Son los radiotelescopios, centinelas metálicos que apuntan al vacío, traduciendo el lenguaje de las estrellas en datos que nuestra mente humana pueda comprender. Hoy nos situaremos en un momento preciso del tiempo. Una noche de verano en 1977, cuando uno de estos oídos captó algo que, hasta el día de hoy, desafía toda lógica. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, debemos comprender primero la naturaleza de la luz. Lo que vemos con nuestros ojos es solo una estrecha ventana, un arco iris limitado. Pero más allá del rojo y más allá del violeta, existen ondas de radio que viajan por el espacio sin ser estorbadas por el polvo cósmico o las nubes de gas. Estas ondas son como hilos invisibles que conectan los eventos más violentos del universo con la tranquilidad de nuestro hogar. Una estrella que explota, un agujero negro que devora materia, o incluso el calor remanente del mismísimo origen del tiempo. Todo emite una señal. El espacio, a pesar de su nombre, no está vacío. Está lleno de estas voces electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, portando historias de mundos que quizás ya no existen. En la década de los 70, la humanidad vivía una era de optimismo tecnológico sin precedentes. Habíamos caminado sobre la Luna y nuestras sondas robóticas, las Voyager, comenzaban su largo exilio hacia los confines del sistema solar. En este contexto, en el estado de Ohio, se alzaba una estructura singular conocida cariñosamente como Big Ear. Gran oído. No se parecía en nada a los platos parabólicos que imaginamos hoy. Era una vasta extensión de metal, del tamaño de 3 campos de fútbol, diseñada para barrer el cielo mientras la Tierra giraba sobre su eje. Su propósito era noble y casi poético: escuchar el silencio del gran vacío, buscando una señal, un patrón, una prueba de que no estamos solos en esta inmensidad aterradora y hermosa. El gran oído funcionaba de una manera fascinante. En lugar de moverse para apuntar a una estrella específica, se quedaba quieto, permitiendo que la rotación de nuestro planeta le mostrara diferentes porciones del cosmos cada noche. Era un observador pasivo, un monje de acero en estado de meditación constante. A medida que las estrellas pasaban sobre él, sus reflectores metálicos concentraban las ondas de radio
en unos pequeños dispositivos llamados bocinas de alimentación. Allí, la energía del espacio se convertía en una corriente eléctrica débil, que luego era procesada por una computadora del tamaño de una habitación. El resultado no era una imagen, ni un sonido que pudiéramos escuchar con auriculares, sino una serie de caracteres impresos en papel continuo, una danza de números y letras que representaban la intensidad de lo que el cielo gritaba. La mayoría del tiempo, el universo es un lugar ruidoso pero monótono. El gran oído solía captar el estatismo cósmico, un murmullo caótico provocado por nubes de gas caliente o por la actividad de nuestro propio Sol. En las hojas de papel, esto se traducía en números bajos, unos, doses y doses. Era el sonido de la soledad, la estática de fondo de un cosmos que parecía no tener nada que decirnos directamente. Los científicos encargados del proyecto, hombres y mujeres con una paciencia infinita, revisaban estos registros días después de que fueran grabados, buscando cualquier desviación, cualquier pico de energía que rompiera la monotonía del ruido natural. Buscaban una aguja en un pajar que abarcaba galaxias enteras. Pero, ¿qué buscaban exactamente? No esperaban una sinfonía compleja ni un mensaje en inglés. Los astrónomos razonaban que, si existiera otra civilización inteligente allá afuera, ellos también conocerían las leyes fundamentales de la física. Sabrían que el hidrógeno, el elemento más abundante del universo, emite una señal de radio muy específica a una frecuencia de 1420 MHz. Es una suerte de faro universal, una frecuencia que cualquier estudiante de física en cualquier rincón de la galaxia reconocería. Si alguien quisiera llamar nuestra atención, lo haría allí, en la frecuencia del hidrógeno, el lenguaje común de la materia. El gran oído estaba sintonizado precisamente en ese canal, esperando un susurro en la frecuencia más pura de la creación. Aquella noche de agosto de 1977, el mundo seguía su curso habitual. La gente dormía, los animales nocturnos cazaban bajo la luz de la luna y la atmósfera de la Tierra filtraba suavemente la radiación del espacio. Mientras tanto, el radiotelescopio realizaba su labor silenciosa. No había nadie presente en la sala de control en ese instante preciso. Solo las máquinas, zumbando suavemente, procesaban la información que caía del cielo como una lluvia invisible. El telescopio estaba mirando hacia la constelación de Sagitario, una región densa y rica en estrellas, cerca del corazón mismo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Allí, donde los soles se agrupan por millones, el gran oído encontró algo que no debería haber estado allí. Imaginen la escena en el papel de la impresora. Durante horas, la secuencia de números es predecible. 1, 2, 1, 4, 3. El latido errático del ruido de fondo. Pero de repente, algo cambia. La intensidad de la señal comienza a subir con una precisión matemática. Los números se transforman en letras para representar valores más altos. La señal crece, alcanza un clímax asombroso y luego, con la misma elegancia con la que apareció, comienza a desvanecerse. Duró exactamente 72 segundos. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Fue un estallido de energía pura, concentrada en una banda de frecuencia tan estrecha que ninguna fuente natural conocida en el universo podría haberla producido. No fue una estrella, no fue un planeta, no fue un error del equipo. Fue algo distinto.
Esos 72 segundos no fueron una coincidencia temporal. Debido al diseño del gran oído, ese era el tiempo exacto que le tomaba a un punto fijo en el cielo pasar por delante de su campo de visión mientras la Tierra giraba. Esto significaba que la señal no provenía de la Tierra, ni de un satélite que pasara por encima, ni de una interferencia terrestre. Venía de las profundidades del espacio interestelar. Provenía de un lugar donde, hasta donde sabíamos, solo había vacío y estrellas lejanas. Era una señal que encajaba perfectamente con lo que esperaríamos de una transmisión artificial. Era potente, era estrecha y estaba sintonizada en la frecuencia mágica del hidrógeno. Era, en esencia, un grito en la noche cósmica. Días después, un astrónomo llamado Jerry Ehman llegó al observatorio para revisar las impresiones de la computadora. En aquel entonces, la ciencia se movía a un ritmo más pausado, sin la inmediatez de las alertas en los teléfonos inteligentes. Jerry tomó la pila de papel y comenzó a escanear los datos con su bolígrafo rojo. Una rutina que había repetido cientos de veces. Pero cuando sus ojos se posaron en la secuencia de la noche del 15 de agosto, su corazón debió de dar un vuelco. Allí, en medio de la monotonía, estaban grabados 6 caracteres que cambiarían su vida y la historia de la astronomía. 6 EQUJ5. La intensidad era tan abrumadora, tan fuera de lo común, que Jerry, en un arrebato de asombro humano, rodeó los caracteres con un círculo y escribió una sola palabra en el margen. ¡Wow! Ese wow no fue solo una exclamación de sorpresa, fue el reconocimiento de lo inexplicable. En ese código alfanumérico se escondía una anomalía que desafiaba décadas de observación. La señal 6 EQUJ5 mostraba una progresión de intensidad que seguía perfectamente la forma del haz del telescopio. Era la prueba de que el gran oído había pasado por encima de una fuente de radio real y física en el firmamento. No era un fallo eléctrico, pues los sistemas de respaldo no mostraron irregularidades. No era una señal de radio militar, pues las frecuencias de 1420 MHz están protegidas internacionalmente para la astronomía. Era un mensaje sin remitente, una carta lanzada al océano cósmico que acababa de llegar a nuestras manos. Consideren la soledad de ese momento. Durante 72 segundos, la humanidad estuvo en contacto con algo desconocido. Si esa señal contenía información, nunca lo sabremos, porque nuestra tecnología de la época solo podía registrar la intensidad, no el contenido. Fue como ver el destello de un faro en una costa lejana durante una tormenta. Sabemos que el faro está ahí. Sabemos que alguien lo encendió, pero no podemos ver quién es ni qué intenta decirnos. La señal wow se convirtió instantáneamente en el mayor misterio de la era espacial. ¿Era el saludo de una civilización avanzada? ¿O era un fenómeno natural tan raro que solo ocurre una vez cada milenio? La búsqueda de una respuesta nos llevaría a mirar hacia Sagitario una y otra vez, con la esperanza de que el universo volviera a hablarnos. Time Traces. Sin embargo, el cosmos guarda sus secretos con un celo asombroso. A pesar de los esfuerzos incansables, a pesar de apuntar telescopios mucho más potentes hacia las mismas coordenadas exactas, la señal nunca volvió a aparecer. El silencio regresó, más profundo y pesado que antes. Fue como si, por un breve instante, una puerta se hubiera abierto en la oscuridad para dejarnos ver un destello de luz.
solo para cerrarse de golpe antes de que pudiéramos cruzar el umbral. Este silencio persistente es lo que los científicos llaman el gran silencio, la inquietante ausencia de señales en un universo que, según nuestros cálculos, debería estar rebosante de vida y actividad. Para comprender la frustración y la maravilla de este evento, debemos pensar en las escalas de tiempo involucradas. Si la señal wow provino de una estrella a 1000 años luz de distancia, eso significa que la civilización que la envió, si es que existió, emitió ese mensaje cuando en la Tierra estábamos en plena Edad Media. La luz y las ondas de radio viajaron a través del vacío, cruzando nubes de gas interestelar, esquivando asteroides y planetas, solo para llegar a un campo en Ohio, en el momento exacto en que habíamos construido la tecnología para recibirla. Es una sincronía que roza lo milagroso. Somos, en esencia, arqueólogos de la luz, capturando ecos de un pasado remoto que apenas estamos empezando a descifrar. La ciencia no se detiene ante el misterio, se alimenta de él. El descubrimiento de Jerry Ehman no fue el final de una investigación, sino el comienzo de una obsesión global. Nos obligó a preguntarnos, ¿qué más nos estamos perdiendo? Si una señal tan potente pudo pasar desapercibida si no hubiéramos estado mirando en ese segundo preciso, ¿cuántos otros susurros cósmicos se desvanecen en nuestra atmósfera sin que nadie los escuche? La señal wow nos recordó nuestra propia fragilidad y nuestra posición en el cosmos. No somos los señores del universo, sino sus estudiantes más jóvenes, sentados en la orilla de un océano infinito, tratando de entender el lenguaje de las mareas. En los años que siguieron, surgieron teorías de todo tipo. Algunos sugirieron que se trataba de cometas, otros que eran reflexiones de señales terrestres en desechos espaciales. Cada teoría fue examinada, analizada y en su mayoría descartada. Ninguna lograba explicar satisfactoriamente todas las características de la señal. La pureza de su frecuencia y su desaparición repentina seguían apuntando hacia algo artificial. Pero sin una repetición, la ciencia se encuentra en un terreno difícil. El método científico exige pruebas que puedan replicarse. Y el universo, en su inmensa sabiduría o en su indiferencia total, se negó a repetir el experimento. Nos dejó con una sola palabra escrita en rojo y una pregunta que resuena en cada observatorio del mundo. Así termina el primer capítulo de nuestro viaje. Hemos visto cómo un modesto observatorio en Ohio se convirtió en el escenario de uno de los encuentros más enigmáticos de la historia humana. Hemos aprendido que el universo habla en frecuencias de hidrógeno y que, a veces, solo tenemos 72 segundos para escuchar. Pero la historia de la señal wow es mucho más que un dato en una hoja de papel. Es el testimonio de nuestra sed de conocimiento, de nuestro deseo de conectar con lo desconocido. Mientras el mundo duerme, los grandes oídos de la Tierra siguen escuchando, esperando que algún día la oscuridad vuelva a romperse con un susurro que finalmente podamos entender. Imagina, si puedes, la quietud de una mañana de agosto en Ohio, en el año 1977. El aire es denso, cargado con el aroma del pasto húmedo y el murmullo lejano de la vida rural. En una pequeña oficina, rodeado por el zumbido constante de la tecnología de otra era, un hombre llamado Jerry Ehman se dispone a realizar una tarea que, para muchos, parecería tediosa. Es un profesor, un buscador de verdades,
y su labor consiste en revisar largas columnas de datos impresos en papel continuo. Ese papel con agujeros en los márgenes que crujía con cada movimiento. Lo que Jerry no sabe, mientras sostiene su taza de café, es que entre esos miles de números y letras se esconde un mensaje, una huella dactilar de algo que no pertenece a nuestro mundo, esperando pacientemente a ser descubierta bajo la luz fluorescente de su escritorio. El observatorio Big Ear no era una máquina de imágenes, sino un recolector de susurros. No nos entregaba fotografías de galaxias espirales, sino una cruda transcripción de la energía cósmica. La computadora que procesaba estos datos, una IBM 1130, era el corazón mecánico de la operación. Trabajaba incansablemente, traduciendo la intensidad de las ondas de radio que golpeaban las antenas en una secuencia de caracteres alfanuméricos. Para el ojo no entrenado, aquello era una sopa de letras sin sentido, un caos de tinta sobre papel. Pero para Eggman, cada carácter era una medida del pulso del universo, un registro de cuánta energía estaba cayendo desde el vacío del espacio sobre la superficie metálica de nuestro detector en la Tierra. Para comprender la magnitud de lo que Jerry encontró, debemos primero aprender el lenguaje secreto de la máquina. La computadora estaba programada para medir la intensidad de la señal en una escala de 36 niveles. Un espacio en blanco en el minuto. Papel significaba el silencio absoluto, el ruido de fondo natural del cosmos, esa estática constante que impregna todo el espacio-tiempo. Los números del 1 al 9 representaban un ligero aumento en esa intensidad, como el suave murmullo de una brisa que apenas agita las hojas de un árbol. Pero cuando la señal se volvía demasiado poderosa para ser contenida en un solo dígito, la computadora recurría al alfabeto. La letra A era más fuerte que el 9, la B más que la A, y así sucesivamente, subiendo por la escalera de la intensidad hacia lo desconocido. Mientras Jerry deslizaba su dedo por las columnas de datos de aquella noche del 15 de agosto, sus ojos se detuvieron en una secuencia que rompía toda lógica. No era un aumento gradual, no era el ruido errático de un rayo terrestre o la interferencia de una radio local. Era una progresión perfecta, una curva de intensidad que ascendía y descendía con una elegancia matemática asombrosa. Allí, marcada en el papel, estaba la secuencia: 6-E-Q-U-J-5. 6 caracteres que, en el lenguaje del Big Ear, describían un evento de una potencia abrumadora. Jerry sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la oficina. Aquella secuencia no era solo un dato, era un grito en la oscuridad que había viajado miles de años luz para terminar en su escritorio. Desglosemos este código, esta partitura cósmica, para entender qué nos estaba diciendo el universo. El 6 inicial nos indica que la señal comenzó a elevarse por encima del ruido de fondo con una fuerza considerable. Pero fue la E la que marcó el inicio de algo extraordinario, seguida inmediatamente por la Q. En este sistema, la Q representaba una intensidad 14 veces superior al ruido base. Imagina estar en una habitación en silencio y que de repente alguien toque una nota pura en un piano con una fuerza que haga vibrar las paredes. Pero la señal no se detuvo allí. El siguiente carácter, la letra U, es el corazón del misterio. La U es la 21ª letra del alfabeto, y en la escala del Big Ear representaba una señal 30 veces más potente que el vacío del espacio.
Esa U es el pico de una montaña invisible. Nunca antes y nunca después, el Big Ear registraría algo tan nítido, tan enfocado y tan inmensamente poderoso, proveniente del espacio profundo. Era una columna de energía radioeléctrica que atravesaba la atmósfera con una precisión quirúrgica. Después de alcanzar ese cenit, la señal comenzó su descenso. La J y finalmente el 5, cerrando la secuencia con la misma simetría con la que había comenzado. Lo que Jerry Eman estaba viendo no era un error de la máquina. Los errores suelen ser caóticos, picos aislados de energía sin estructura. Esto, en cambio, tenía la forma de una campana perfecta, una firma física que nos contaba una historia muy específica sobre cómo se había captado. La duración de la señal, exactamente 72 segundos, es quizás el dato más revelador de todos. Verás, el telescopio Big Ear no se movía para seguir a las estrellas. Estaba fijo, anclado a la rotación de nuestro propio planeta. Mientras la Tierra giraba sobre su eje, el telescopio barría el cielo como el haz de luz de un faro que recorre el horizonte. Debido al diseño de sus antenas y a la velocidad de rotación terrestre, cualquier fuente de radio que fuera un punto fijo en el cielo tardaría exactamente 72 segundos en pasar por el campo de visión del telescopio. La señal wow duró precisamente ese tiempo. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Esto nos dice, con una certeza casi absoluta, que la fuente de la señal no estaba en la Tierra, ni en un satélite en órbita, ni en un avión que pasaba. Venía de las profundidades del espacio interestelar. Es fascinante pensar en la simetría de aquel momento. La señal aumentó de intensidad durante 36 segundos, mientras la antena se alineaba con la fuente, y disminuyó durante otros 36 segundos mientras la Tierra seguía su giro incesante. Es una prueba física de que estábamos mirando a un punto fijo en la inmensidad, un lugar en la constelación de Sagitario, desde donde alguien o algo parecía estar transmitiendo. La pureza de la señal era tal que no contenía información obvia. No había música, ni palabras, ni imágenes codificadas que pudiéramos descifrar. Era simplemente una aportadora pura, una frecuencia tan estrecha y tan limpia que la naturaleza por sí sola rara vez puede producirla. Era, en esencia, un faro. Jerry Eman, abrumado por la perfección de lo que veía, tomó su bolígrafo rojo. En un acto de puro asombro humano, rodeó la secuencia 6EQUJ5 y escribió una sola palabra en el margen del papel. ¡Wow! Esa exclamación, grabada en tinta roja, se convertiría en el nombre oficial de uno de los misterios más grandes de la ciencia moderna. No fue una palabra elegida con frialdad académica, sino una reacción visceral ante lo sublime. En ese momento, Jerry no solo era un científico analizando datos. Era un representante de nuestra especie dándose cuenta de que, tal vez, por un breve instante, no habíamos estado solos en el silencio del cosmos. El wow capturó la esencia de la curiosidad humana. Esa mezcla de sorpresa, temor y una sed insaciable de entender nuestro lugar en el tejido de la realidad. Pero tras el asombro inicial, comenzó la verdadera labor detectivesca de la ciencia. El método científico no se conforma con un wow. Exige pruebas, repetición y la eliminación de toda explicación mundana. Los científicos del proyecto SETI comenzaron a diseccionar el evento. Podría haber sido una interferencia de radio de un barco en el océano, o quizás una señal militar secreta rebotando en la Luna.
se analizaron las trayectorias de todos los satélites conocidos en 1977. Se revisaron los registros de vuelos y se consultó con observatorios de todo el mundo. Uno a uno, los sospechosos habituales fueron descartados. La señal no mostraba el desplazamiento Doppler que se esperaría de un objeto moviéndose rápidamente cerca de la Tierra. Parecía estar anclada a las estrellas, moviéndose al unísono con el tapiz galáctico. La frecuencia de la señal era otro detalle que desafiaba cualquier explicación natural simple. Se emitió a 1420 MHz, una cifra que para un radioastrónomo es sagrada. Esta es la frecuencia del hidrógeno, el elemento más abundante del universo. El hidrógeno, en su estado fundamental, emite una onda de radio de esta longitud exacta de manera constante en 1000 todo el cosmos. Se ha teorizado durante mucho tiempo que si una civilización inteligente quisiera llamar la atención de otra, elegiría esta frecuencia. Es el lenguaje universal, una señal de radio que cualquier especie que haya estudiado las leyes de la física conocería. Emitir en la frecuencia del hidrógeno es como encender una hoguera en la cima de una montaña en una noche oscura. Es decir, estamos aquí y conocemos las reglas del universo. Sin embargo, hay un giro cruel en esta historia. El Big Ear tenía 2 oídos, 2 antenas receptoras que observaban el cielo con unos segundos de diferencia. Si una fuente de radio persistente estuviera en el espacio, debería haber sido detectada por la primera antena y luego, momentos después, por la segunda. Pero la señal wow solo apareció en una de ellas. Fue un evento único, una aparición fantasmal que se desvaneció antes de que el segundo ojo del telescopio pudiera parpadear. Esto planteó una pregunta inquietante. ¿Se apagó la señal justo después de que pasara la primera antena? ¿O fue un destello intermitente, una coincidencia cósmica tan improbable que desafía la estadística? El universo nos había dado una pista, pero se había negado a darnos el resto del rompecabezas. En los días, meses y años que siguieron, los astrónomos volvieron a apuntar sus telescopios hacia el mismo punto en la constelación de Sagitario. Utilizaron instrumentos mucho más sensibles que el viejo Big Ear, escuchando con una paciencia casi religiosa. Pero el silencio fue absoluto. El área alrededor de las estrellas Chisagitari permaneció muda, como si la señal nunca hubiera existido. Esta falta de repetición es lo que más frustra a la comunidad científica. En la ciencia, la verdad se construye a través de la replicación, y la señal wow se niega a ser replicada. Es un evento transitorio, un susurro que se perdió en el viento cósmico, dejándonos con una sola hoja de papel y una duda que ha perdurado durante décadas. A pesar de la falta de una segunda señal, el impacto de 6 EQUJ5 en nuestra cultura y en nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre fue sísmico. Nos obligó a confrontar la escala de nuestra soledad y la posibilidad de que el universo esté lleno de mensajes que simplemente no estamos preparados para recibir de manera constante. La señal wow se convirtió en el estándar de oro de lo que buscamos. Algo artificial, algo externo, algo que no puede explicarse fácilmente por la actividad de las estrellas o los planetas. Nos enseñó que el cielo no es solo un vacío oscuro, sino un océano de posibilidades donde, de vez en cuando, una ola rompe contra nuestras costas con una fuerza inesperada. Para Jerry Ehman,
La señal se convirtió en una compañera de 1992 por vida, un misterio que nunca pudo resolver del todo, pero que nunca dejó de investigar. A menudo se le preguntaba si creía que era un mensaje de alienígenas. Su respuesta siempre fue la de un hombre de ciencia, cautelosa, basada en los hechos, pero abierta a la maravilla. No hay pruebas suficientes para afirmar que fue una civilización distante, pero tampoco hay pruebas suficientes para descartarlo. Esa ambigüedad es, quizás, la parte más hermosa de la historia. Nos mantiene mirando hacia arriba, nos mantiene construyendo mejores telescopios y nos recuerda que todavía somos aprendices en este vasto y antiguo teatro que llamamos cosmos. Mientras cerramos este capítulo sobre el código entre las estrellas, debemos reflexionar sobre lo que significa ser los receptores de tal enigma. Hemos aprendido que el universo puede ser ruidoso, pero también puede ser increíblemente específico. Hemos visto cómo una secuencia de 6 caracteres puede cambiar el curso de la astronomía y encender la imaginación de millones de personas. La señal WOW sigue siendo un faro en nuestra memoria colectiva, un recordatorio de que allá afuera, entre los pilares de gas y el polvo de las galaxias, hay secretos que aún esperan ser escuchados. La pregunta no es solo qué era la señal, sino quiénes seremos nosotros cuando finalmente recibamos la siguiente. En el próximo tramo de nuestro viaje, nos adentraremos en las teorías más audaces y las explicaciones más recientes que han intentado, décadas después, resolver el enigma de Jerry Eggman. Desde cometas errantes hasta fenómenos astrofísicos desconocidos, la búsqueda de la verdad nos llevará a los límites de nuestro conocimiento actual. Pero por ahora, dejemos que la imagen de ese papel impreso, con su círculo rojo y su exclamación de asombro, descanse en nuestra mente. Es un testimonio de que, en un universo de distancias inimaginables, a veces solo hace falta un momento de atención para conectar con lo infinito. La noche sigue siendo joven en nuestra exploración, y el silencio del espacio es profundo, pero ya no nos parece tan vacío como antes. Hemos aprendido a leer el código de las estrellas, y aunque la señal se haya desvanecido, la curiosidad que despertó sigue latiendo con fuerza. Nos preparamos para el siguiente paso, donde la ciencia y la imaginación se encuentran para intentar descifrar, de una vez por todas, si aquel susurro de 72 segundos fue un error del destino o el primer hola de una voz que aún no estamos listos para comprender. Ahora, dejemos atrás la calidez de la sala de control en Ohio y el crujido del papel en manos del profesor Eman. Cerremos los ojos y permitamos que nuestra conciencia se desprenda de la gravedad terrestre, elevándose sobre los campos de maíz, atravesando la atmósfera azulada hasta que el negro más absoluto nos envuelva. Vamos a emprender un viaje que la luz misma tarda siglos en completar. Nuestro destino se encuentra en la dirección de la constelación de Sagitario, el Gran Arquero, un sector del cielo donde las estrellas se agrupan con tal densidad que parecen polvo brillante, esparcido sobre un terciopelo infinito. Al alejarnos de nuestro hogar, el Sol se convierte en un punto más, una pequeña luciérnaga en la inmensidad, recordándonos lo frágil que es nuestra posición en este teatro cósmico. Mientras navegamos por el vacío, debemos entender que el espacio no es simplemente un lugar vacío, sino un tejido vibrante de energía
y partículas invisibles. Cruzamos la heliopausa, esa frontera invisible donde el aliento de nuestro Sol finalmente se rinde ante los vientos de otras estrellas. Aquí, en el medio interestelar, el silencio es absoluto, pero es un silencio cargado de historia. Cada átomo de hidrógeno que flota a nuestro alrededor es un mensajero del Big Bang, y es precisamente este átomo el que nos servirá de brújula. La señal wow no fue un ruido aleatorio, fue una emisión en la frecuencia de 1420 megahercios, la nota fundamental del universo, el susurro del hidrógeno. Viajamos hacia el origen de ese susurro, siguiendo el rastro de una onda de radio que, en agosto de 1977, decidió visitarnos por un breve instante antes de perderse para siempre en la noche. A medida que nos adentramos en las profundidades de la constelación de Sagitario, la vista es sencillamente sobrecogedora. No vemos solo puntos de luz, sino colosales guarderías estelares, nubes de gas y polvo que brillan con tonos rosados y ambarinos, donde la gravedad está moldeando nuevos soles en este preciso momento. Sagitario es la ventana hacia el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Es una región donde la arquitectura del universo se muestra en toda su gloria, con cúmulos globulares que contienen cientos de miles de estrellas, todas bailando en una coreografía gravitacional perfecta. Es hacia este laberinto de soles hacia donde apuntaban los cuernos del radiotelescopio Big Ear aquella noche de verano, buscando una aguja de inteligencia en un pajar de fuego estelar. Nos aproximamos ahora a las coordenadas exactas de donde pareció brotar la señal. En el cielo, esta región se encuentra cerca del grupo de estrellas conocido como Chi Sagittarii. Sin embargo, al llegar allí, nos encontramos con una paradoja que ha desconcertado a los astrónomos durante décadas. Vacío. A pesar de la potencia de la señal, no hay una estrella obvia, un planeta o una civilización que salte a la vista. Es como si hubiéramos escuchado un grito potente en medio de un bosque desierto. Observamos el espacio profundo y vemos la oscuridad entre las estrellas, un abismo que parece burlarse de nuestra necesidad de respuestas. Pero la ciencia no se rinde ante el vacío. Al contrario, lo interroga con una paciencia casi infinita. Para comprender la magnitud de lo que buscamos, debemos visualizar la escala de la distancia. La señal wow pudo haber viajado durante cientos, quizás miles de años antes de alcanzar nuestras antenas. Si su origen estuviera cerca de la estrella Tau Sagittarii, una de las candidatas más lógicas en esa región, esa transmisión habría comenzado su viaje cuando en la Tierra apenas estábamos aprendiendo a escribir sobre arcilla. Las ondas de radio, viajando a la velocidad de la luz, habrían cruzado desiertos interestelares, esquivando nubes de plasma y campos magnéticos, manteniendo su integridad hasta que por un azar estadístico chocaron contra la malla metálica de un telescopio en Ohio. Es una hazaña de resistencia física que nos obliga a mirar esas coordenadas con un respeto casi religioso. En esta región de Sagitario, el hidrógeno neutro es abundante. Los científicos llaman a esta frecuencia de 1420 megahercios el agujero de agua cósmico. Es un lugar en el espectro radioeléctrico que es naturalmente silencioso, libre del ruido de fondo de las estrellas y las galaxias. Es el lugar donde uno esperaría encontrar una señal, si alguien, en algún lugar, estuviera intentando decir, estamos aquí. Imaginen una playa ruidosa, donde todos gritan, pero de repente, en un rincón específico, donde el oleaje no suena,
alguien toca una nota clara y pura en una flauta. Eso fue la señal wow. Un faro de orden en medio del caos termodinámico del universo. Una estructura matemática tallada en el tejido de las ondas electromagnéticas. Al observar de cerca el área de Chi Sagittarii, notamos que no es un punto único, sino dos posibles franjas de cielo. Debido al diseño del Big Ear, con sus dos receptores fijos, no pudimos determinar exactamente de cuál de las dos ventanas provino la señal. Esto añade una capa extra de misterio. Es como si el universo nos hubiera dado una dirección, pero sin el número de la puerta. Al explorar estas franjas, encontramos estrellas similares a nuestro Sol, astros amarillos y estables que podrían albergar mundos rocosos en sus zonas habitables. Mundos donde, quizás, océanos de agua líquida golpean costas alienígenas bajo cielos de colores que solo podemos imaginar. La posibilidad de que en uno de esos sistemas solares alguien haya construido un transmisor de una potencia inimaginable es lo que mantiene despiertos a los buscadores de estrellas. Pero hay un detalle que a menudo olvidamos en nuestra prisa por encontrar vida. La señal duró exactamente 72 segundos. Ni un segundo más, ni un segundo menos. ¿Por qué 72? No fue porque la fuente se apagara, sino porque ese es el tiempo que el radiotelescopio, debido a la rotación de la Tierra, tardó en barrer ese punto específico del cielo. La señal fue constante mientras estuvimos mirando, y desapareció en cuanto apartamos la vista. Es una lección de humildad cósmica. El universo no se detiene para nosotros. Nosotros somos los que pasamos a toda velocidad en nuestra pequeña nave espacial llamada Tierra, captando apenas fragmentos de una conversación que ocurre a una escala de tiempo que escapa a nuestra comprensión biológica. Si nos sumergimos más profundamente en la física de esa transmisión, debemos considerar la energía necesaria para producirla. Para que una señal llegue desde las profundidades de Sagitario hasta la Tierra con esa intensidad, se requeriría un transmisor de miles de millones de vatios. Una potencia que supera con creces cualquier cosa que la humanidad haya construido jamás. Esto nos lleva a visualizar civilizaciones capaces de canalizar la energía de una estrella entera, lo que el físico Freeman Dyson llamaría una civilización avanzada. Estamos hablando de una ingeniería que no solo manipula la materia, sino que domina las leyes de la luz y el espacio. Al flotar aquí, en la oscuridad de Sagitario, uno no puede evitar sentirse pequeño, un espectador en un estadio diseñado para gigantes. A pesar de la falta de una fuente obvia, los astrónomos modernos han regresado a estas coordenadas una y otra vez con instrumentos mucho más potentes que el viejo Big Ear. Han escuchado durante horas, días y semanas, esperando ese segundo wow, ese eco que confirme que no estamos solos. Pero el silencio ha sido la única respuesta. Este silencio no es un fracaso de la ciencia, sino un recordatorio de la naturaleza transitoria de los eventos cósmicos. Tal vez fue una señal de baliza que solo se activa cada milenio, o tal vez fue el rastro de una nave espacial cruzando el vacío a velocidades que desafían nuestra imaginación. El espacio es vasto, y el tiempo es aún más profundo. Coincidir en ambos es el mayor desafío de cualquier especie. Mientras flotamos en esta región del espacio, observemos el polvo estelar que nos rodea. Estas partículas son los restos de estrellas que explotaron hace eones,
sembrando el cosmos con los elementos necesarios para la vida: carbono, oxígeno, hierro. Nosotros mismos estamos hechos de este material. Por lo tanto, cuando buscamos el origen de la señal wow, en cierto sentido, nos estamos buscando a nosotros mismos. Estamos intentando descubrir si la chispa de la conciencia es una anomalía solitaria en la oscuridad o si es una característica intrínseca del universo. Sagitario, con su corazón galáctico palpitante de estrellas viejas y nuevas, es el lugar perfecto para esconder un secreto de tal magnitud, un cofre del tesoro que solo se abre para aquellos que saben escuchar. La ciencia nos enseña que no debemos saltar a conclusiones basadas en el deseo, sino en la evidencia. Y la evidencia en Sagitario es, por ahora, un susurro que se desvaneció. Algunos han sugerido explicaciones más mundanas: cometas que pasaban por allí, ocultos en la oscuridad, liberando nubes de hidrógeno que reflejaron una señal terrestre. Pero incluso estas teorías tienen sus grietas. Los cometas no suelen emitir con tal intensidad ni en esa frecuencia específica de manera tan limpia. Así que el misterio persiste, flotando entre las estrellas de la tetera de Sagitario, desafiándonos a mejorar nuestros ojos y oídos electrónicos para captar lo que sea que esté ocurriendo allí afuera, en la frontera de lo desconocido. Es fascinante pensar que, mientras nosotros escudriñamos estas coordenadas, alguien en un planeta orbitando una estrella lejana en Sagitario podría estar haciendo lo mismo, mirando hacia una pequeña y mediocre estrella amarilla en el brazo de Orión, preguntándose si el breve pulso de radio que enviaron hace siglos fue alguna vez recibido. La comunicación interestelar es una botella lanzada al océano cósmico, un acto de fe que trasciende generaciones. Al viajar mentalmente por estas distancias, comprendemos que el tiempo no es una línea recta, sino un tejido donde el pasado y el futuro se entrelazan. La señal wow es un hilo de ese tejido que logramos atrapar por un instante, un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande que nuestras preocupaciones diarias. La densidad estelar en el centro de Sagitario es tal que si viviéramos allí, la noche nunca sería oscura. El cielo estaría perpetuamente iluminado por miles de soles tan brillantes como Venus, creando un espectáculo de luz eterna. En un entorno así, la idea de la soledad sería absurda. Sin embargo, nosotros vivimos en los suburbios tranquilos de la galaxia, donde las estrellas están lo suficientemente separadas como para que la oscuridad sea nuestra compañera constante. Es esta oscuridad la que nos permite ver hacia afuera, la que nos obliga a construir telescopios y a soñar con señales. La señal wow nació en la luz de Sagitario para morir en la sombra de la Tierra, dejándonos con una pregunta que aún no podemos responder. Al prepararnos para el tramo final de nuestra exploración, debemos reflexionar sobre lo que significa entender. ¿Entendemos el universo porque podemos medir la frecuencia de una onda de radio? ¿O el verdadero entendimiento viene de la capacidad de asombrarse ante lo inexplicable? El viaje a Sagitario nos ha mostrado que el cosmos es rico en posibilidades, pero también es avaro con sus secretos. Cada estrella que hemos pasado, cada nebulosa que hemos cruzado, es un testimonio de la complejidad de la creación. La señal de 72 segundos es solo una pieza de un rompecabezas que abarca toda la galaxia. Una pieza que encaja perfectamente en nuestra curiosidad, pero que aún no tiene un lugar definitivo
en nuestro mapa de la realidad. Regresemos ahora, lentamente, dejando atrás los campos de estrellas de Sagitario. Sintamos cómo la distancia se acorta mientras volvemos a nuestro sistema solar, pasando por los gigantes gaseosos y el cinturón de asteroides, hasta que la Tierra vuelve a aparecer como un mármol azul y frágil en la distancia. Traemos con nosotros la visión de ese rincón del cielo, un lugar que ya no es solo un conjunto de puntos luminosos, sino el origen potencial de una voz alienígena. La señal wow sigue allí, no como un sonido físico, sino como una idea, una posibilidad que ha cambiado para siempre nuestra forma de mirar hacia arriba. En la próxima etapa de nuestro viaje, nos enfrentaremos a las teorías finales, a los debates apasionados entre los escépticos y los creyentes, y a la tecnología del futuro que promete romper el silencio de una vez por todas. Hemos recorrido años luz en nuestra mente y hemos visto la majestuosidad de Sagitario, pero la respuesta final no se encuentra en las estrellas, sino en nuestra capacidad para seguir preguntando. El misterio de la señal del espacio sigue latiendo en la oscuridad, esperando el momento en que estemos listos para comprender su verdadero significado. Por ahora, mantengamos esa imagen del gran arquero en nuestra mente, con su arco apuntando al corazón de la galaxia, recordándonos que siempre hay algo más allá del horizonte de nuestro conocimiento. El viaje ha sido largo y la mente necesita descansar para procesar la inmensidad de lo que hemos contemplado. Pero no se preocupen, pues el cosmos no tiene prisa. Los secretos de Sagitario han estado allí durante miles de millones de años y seguirán allí cuando estemos listos para el último capítulo de esta asombrosa odisea científica. Tras el eco vibrante de aquel descubrimiento fortuito en 1977, un silencio sepulcral se apoderó de nuevo de las instalaciones del observatorio Big Ear. Aquella anotación en tinta roja, ese wow cargado de asombro humano, se convirtió en el testamento de un instante en el que el universo pareció, por fin, romper su mutismo milenario. Pero como ocurre a veces con los encuentros más profundos en la naturaleza, la brevedad fue su característica más inquietante. Los astrónomos, con una mezcla de esperanza y rigor científico, volvieron a apuntar sus inmensas orejas de metal hacia el mismo cuadrante de la constelación de Sagitario, esperando que el fenómeno se repitiera. Sin embargo, el cielo permaneció mudo. Aquella señal, que había viajado miles de años luz a través del vacío, atravesando nubes de gas y polvo estelar con la precisión de una flecha de luz, se desvaneció tan misteriosamente como había llegado, dejando tras de sí un rastro de preguntas que aún hoy, décadas después, siguen sin encontrar una respuesta definitiva. La búsqueda de una repetición se convirtió en una de las tareas más persistentes de la radioastronomía moderna. Se utilizaron telescopios mucho más potentes, instrumentos capaces de detectar el susurro de una brizna de energía en el otro extremo de la galaxia. Pero el cuadrante de Chi-Sagittarii no volvió a emitir ese pulso característico. Esta ausencia de retorno es lo que convierte a la señal wow en un enigma tan fascinante y a la vez tan esquivo para el método científico tradicional que exige la repetibilidad para confirmar un hallazgo. En el vasto teatro del cosmos, somos como observadores que han visto el destello de un faro lejano
en una noche de tormenta. Sabemos que la luz estuvo allí, que impactó en nuestra retina con una intensidad innegable. Pero al volver la vista, solo encontramos la oscuridad rítmica de las olas. Este silencio posterior no invalida el evento, sino que lo eleva a la categoría de un mito estelar, una pieza de evidencia solitaria que nos obliga a considerar la posibilidad de que no estemos solos, o de que el universo sea mucho más complejo y caprichoso de lo que nuestras teorías actuales pueden explicar. Para comprender por qué esta señal nunca regresó, debemos imaginar la escala de las distancias que nos separan de sus posibles orígenes. El espacio entre las estrellas no es un vacío absoluto, sino un medio sutil, un océano invisible compuesto por átomos dispersos y campos magnéticos que ondulan como las corrientes de un mar profundo. Cuando una onda de radio viaja por este medio, se enfrenta a un fenómeno que los científicos llaman centelleo interestelar. Es un proceso muy similar al que hace que las estrellas titilen cuando las miramos desde la Tierra. La atmósfera de nuestro planeta dobla la luz, creando esa danza de brillos intermitentes. En la escala galáctica, las nubes de plasma ionizado pueden actuar como lentes colosales que enfocan y desenfocan las señales de radio. Es posible, por tanto, que la señal WOW fuera un mensaje constante, un faro que emite sin descanso, pero que solo por 72 segundos la lente del cosmos se alineó perfectamente para proyectar su voz directamente hacia nuestra pequeña y azulada morada, para luego perderse de nuevo en las sombras de la refracción galáctica. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestra propia paciencia como especie. Hemos estado escuchando el firmamento apenas un suspiro en términos geológicos, apenas un parpadeo en la historia de la galaxia. Si la señal fuera el equivalente a un destello de un faro que gira lentamente, su próxima vuelta hacia nosotros podría tardar siglos o milenios en producirse. La ciencia, en su forma más pura y humilde, nos enseña a aceptar que nuestra ventana de observación es limitada. El hecho de que no hayamos vuelto a escuchar el wow no significa que el emisor haya callado, sino que quizás nuestras órbitas y las suyas, nuestras trayectorias a través del tiempo y el espacio, solo se cruzaron en ese instante preciso de 1977. Es una lección de humildad cósmica. Somos pasajeros en un tren nocturno que, por un momento, ha visto las luces de otra ciudad a lo lejos, antes de que la curvatura de la Tierra y la velocidad del trayecto nos devuelvan a la soledad del paisaje oscuro. A lo largo de los años han surgido numerosas teorías naturales para intentar explicar el fenómeno sin recurrir a inteligencias extraterrestres. Algunos sugirieron que pudo tratarse del paso de un par de cometas, cuyas nubes de hidrógeno habrían emitido una frecuencia similar a la detectada. Sin embargo, esta hipótesis fue recibida con escepticismo por la comunidad científica, ya que la precisión y la intensidad de la señal no encajaban con la naturaleza difusa de la emisión cometaria. Otros propusieron que se trató de una interferencia terrestre, una señal de radio rebelde que rebotó en un trozo de basura espacial y regresó al telescopio. Pero la señal WOW tenía una firma de pureza que las señales humanas rara vez poseen cuando se filtran a través de nuestra atmósfera cargada de ruido. No había modulación, no había datos aparentes, solo una nota pura y sostenida en la frecuencia del hidrógeno, el elemento más abundante del universo.
Fue como si el cosmos hubiera decidido cantar en su idioma más básico, usando la nota fundamental de la creación para llamar nuestra atención. Esta pureza es lo que mantiene vivo el misterio. En el laboratorio de la naturaleza, el hidrógeno emite radiofrecuencias de manera natural, pero lo hace de forma desordenada, como el murmullo de una multitud en una plaza lejana. La señal «wow», en cambio, fue un grito claro, una frecuencia estrecha que destacaba sobre el ruido de fondo como una aguja de plata en un pajar de paja seca. Esta característica es la que buscan los científicos de SETI cuando rastrean los cielos, porque la naturaleza, por sí sola, no suele producir sonidos tan limpios y concentrados. Al estudiar esta señal, aprendemos no solo sobre la tecnología que usamos para buscar, sino sobre la arquitectura misma del ruido y el orden en el universo. Nos obliga a preguntarnos dónde termina la casualidad física y dónde comienza la intención. Es en esa frontera, en ese límite borroso, entre lo que es un proceso natural y lo que podría ser un acto de comunicación, donde reside la verdadera magia de la exploración científica. Mientras nos dejamos envolver por la calma de este relato, es fascinante considerar el destino de los protagonistas de esta historia. Jerry Eyman, el hombre que rodeó la señal con su círculo rojo, pasó décadas analizando los datos, manteniendo siempre una postura de cautela intelectual. No se dejó llevar por la fantasía, pero tampoco cerró la puerta a la maravilla. El telescopio Big Ear, por su parte, ya no existe. Fue desmantelado para dar paso a un campo de golf, un recordatorio agridulce de cómo las prioridades humanas a veces eclipsan nuestras ambiciones más elevadas. Pero el legado de ambos perdura en cada nuevo radiotelescopio que se construye, en cada nueva matriz de antenas que se despliega en los desiertos de Chile o en las llanuras de Australia. La señal «wow» se ha convertido en el estándar de oro, el fantasma que todos los astrónomos esperan encontrar algún día, pero esta vez con la tecnología necesaria para capturar no solo su presencia, sino su contenido. La ciencia es, en esencia, una carrera de relevos a través de las generaciones. Aquellos que escucharon el cielo en los años 70 nos pasaron el testigo de la curiosidad. Hoy, con algoritmos de inteligencia artificial capaces de analizar millones de señales por segundo, seguimos buscando ese patrón, esa anomalía que nos diga que no somos un accidente solitario en la inmensidad. El estudio de la señal del espacio nos ha enseñado que el universo es vasto, no solo en distancia, sino en tiempo. Una civilización podría emitir una señal y desaparecer millones de años antes de que el primer humano caminara sobre la Tierra. Al mirar las estrellas de Sagitario, no solo estamos mirando hacia el espacio, sino que estamos mirando hacia el pasado, observando la luz y las ondas que partieron de sus fuentes cuando nuestro mundo era un lugar muy diferente. Esta comprensión del tiempo profundo es lo que nos permite sentir una conexión con lo desconocido, una fraternidad silenciosa con cualquier otra forma de vida que, en algún rincón remoto, también esté mirando hacia su propio cielo, preguntándose lo mismo que nosotros. Imagina por un momento la delicada danza de los fotones y las ondas de radio viajando por el vacío. No encuentran resistencia. No hay aire que los detenga. Solo la inmensa soledad del espacio interestelar. Para que esa señal llegara a nosotros, tuvo que sobrevivir a un viaje de miles de años, sorteando la gravedad de estrellas masivas y el tirón invisible de los agujeros negros.
Es un milagro de la física que algo tan sutil pueda ser detectado por una estructura de metal en la superficie de un pequeño planeta rocoso. Esta capacidad de detección es lo que nos define como especie. Somos el universo intentando comprenderse a sí mismo. Cada vez que encendemos un radiotelescopio, estamos extendiendo nuestros sentidos más allá de los límites de nuestra piel, convirtiendo la tecnología en una prótesis de nuestra curiosidad. La señal WOW fue el primer gran éxito de esta extensión sensorial, un recordatorio de que, aunque somos pequeños, nuestra capacidad de escucha es inmensa. A medida que la noche avanza y el sueño comienza a reclamar su espacio, podemos encontrar consuelo en la idea de que el misterio no es una carencia de conocimiento, sino una invitación a seguir aprendiendo. El hecho de que la señal no tenga explicación todavía es lo que la hace hermosa. Si supiéramos con certeza que fue un satélite secreto o un error de software, la magia se habría disipado. Pero al permanecer en ese estado de incertidumbre, la señal WOW sigue alimentando los sueños de futuros científicos, poetas y exploradores. Nos recuerda que el cosmos todavía guarda secretos, que no todo ha sido cartografiado y que siempre habrá algo nuevo que descubrir más allá del horizonte de lo conocido. Es una nana científica que nos susurra que el mundo es un lugar mucho más grande y emocionante de lo que nuestras rutinas diarias nos permiten percibir. La inmensidad de la galaxia es tal que, estadísticamente, es casi inevitable que existan otras voces. Sin embargo, la paradoja del gran silencio persiste. ¿Por qué? Si hay miles de millones de estrellas, solo hemos escuchado un wow en décadas de búsqueda. Quizás la respuesta no sea que estamos solos, sino que la comunicación interestelar es un arte de una precisión extrema, un encuentro de tiempos y frecuencias que rara vez coinciden. Somos como dos barcos que cruzan sus caminos en la niebla más espesa. Solo por un segundo, las luces de posición de uno iluminan la cubierta del otro, antes de que cada uno siga su curso hacia lo desconocido. Ese segundo de iluminación es suficiente para saber que el otro existe, para validar nuestra propia travesía. La señal del espacio es nuestra luz en la niebla, una prueba de que el océano cósmico está lleno de posibilidades. Aunque pasemos la mayor parte del tiempo navegando en la soledad de nuestra propia conciencia. Al cerrar los ojos, podemos visualizar la estructura de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, como un majestuoso remolino de luz y sombra. En uno de sus brazos espirales nos encontramos nosotros, girando alrededor de una estrella amarilla de mediana edad. Y allí, en dirección al centro galáctico, donde las estrellas se agrupan en una densidad asombrosa, es donde se originó aquel pulso de radio. Pensar en esto nos ayuda a poner en perspectiva nuestras propias preocupaciones. Ante la escala de la señal WOW, ante la paciencia de los eones y la magnitud de los espacios intergalácticos, nuestras dificultades cotidianas se vuelven pequeñas, casi insignificantes. Hay una paz profunda en reconocer nuestra pequeñez frente a la majestuosidad del todo. Es una forma de descanso que no proviene de la ignorancia, sino de la comprensión de que formamos parte de algo tan vasto que nuestras mentes solo pueden vislumbrar sus contornos. En los últimos años, nuevas iniciativas han retomado la búsqueda con un vigor renovado. Proyectos que cuentan con el respaldo de mentes brillantes y recursos tecnológicos sin precedentes están barriendo el cielo en busca de lo que llaman
tecnofirmas. Ya no buscamos solo señales de radio, sino rastros de megaestructuras, pulsos de láser o cualquier anomalía que delate una presencia inteligente. La señal WOW sigue siendo el faro que guía estos esfuerzos, el recordatorio de que el éxito es posible, de que el cielo no siempre está en silencio. Esta búsqueda es, en última instancia, un acto de fe en la razón y en la capacidad de la vida para prosperar en los entornos más diversos. Al aprender sobre estos esfuerzos, alimentamos nuestra propia esperanza, nuestra propia sed de conexión. El conocimiento no es una carga, sino una luz que hace que la oscuridad de la noche sea menos temible y más acogedora. La ciencia lenta, la que nos permite detenernos y contemplar un solo dato durante 40 años, es la que realmente transforma nuestra visión del mundo. No necesitamos respuestas instantáneas. Lo que necesitamos es la capacidad de asombro que nos impulsa a seguir preguntando. La señal del espacio que aún no tiene explicación es un regalo para nuestra imaginación. Nos permite soñar con civilizaciones lejanas, con tecnologías que desafían nuestra comprensión y con la posibilidad de que, algún día, el diálogo que comenzó con 72 segundos de radiofrecuencia se convierta en una conversación que cambie para siempre el destino de la humanidad. Mientras tanto, el misterio permanece, acunándonos con su promesa de infinitas maravillas que aún esperan ser comprendidas por aquellos que tengan la paciencia de escuchar. Hemos llegado al final de este viaje a través de las ondas de radio y los ecos estelares. Hemos recorrido el camino desde un gráfico de papel en Ohio hasta las profundidades de Sagitario, y hemos aprendido que el universo es un lugar de una paciencia infinita. La señal WOW puede que nunca regrese, o puede que esté viajando hacia nosotros en este mismo instante, lista para ser captada por una nueva generación de exploradores. Pero lo más importante no es si la señal vuelve o no, sino lo que su búsqueda ha despertado en nosotros. Una conciencia más profunda de nuestra posición en el cosmos y un deseo inquebrantable de entender el lenguaje de las estrellas. La ciencia nos ha dado las herramientas para medir el universo, pero es nuestra capacidad de asombro la que nos da la razón para hacerlo. Ahora, deja que la quietud de la noche se filtre en tus pensamientos. Viaje ha sido largo, y la mente, al igual que los telescopios después de una larga noche de observación, necesita descansar para procesar todo lo que ha captado. Siente cómo la gravedad de la Tierra te sostiene con suavidad, recordándote que, a pesar de toda la inmensidad que hemos explorado, este pequeño planeta es nuestro hogar, el único lugar desde el cual podemos lanzar nuestras preguntas al vacío. La señal del espacio sigue allí fuera, en algún lugar entre las estrellas, moviéndose silenciosamente a través de la eternidad. Pero por ahora, el silencio es un bálsamo, una invitación al sueño profundo donde las respuestas y las preguntas se funden en una sola paz. Reflexionemos antes de rendirnos al sueño sobre la maravilla de nuestra propia existencia. Somos seres capaces de detectar un pulso de energía proveniente de miles de billones de kilómetros de distancia y convertirlo en una historia de búsqueda y significado. Esa sed de conocimiento es la llama que nos mantiene calientes en el frío del espacio. Es la misma sed que llevó a nuestros ancestros a mirar el fuego y a nosotros a mirar las estrellas.
No importa cuán vasto sea el universo, nuestra curiosidad es capaz de abarcarlo. La señal «wow» es un monumento a esa curiosidad, un recordatorio de que siempre habrá algo más allá, algo que nos obligue a mirar hacia arriba y a soñar con lo que todavía no comprendemos. Duerme ahora con la certeza de que el cosmos continúa su danza majestuosa mientras descansas. Los átomos que te forman fueron forjados en el corazón de estrellas que explotaron hace eones, y la misma energía que detectó el Big Ear fluye de alguna manera a través de ti. Eres parte de este gran misterio, un observador privilegiado en la inmensidad del tiempo. Que el silencio del espacio no te traiga soledad, sino la tranquilidad de saber que eres parte de un todo asombroso y eterno. El viaje por hoy ha terminado, pero las estrellas seguirán allí mañana, esperando tu próxima pregunta. Buenas noches, y que la inmensidad de lo aprendido te acompañe.